Ahora, yo ya les transmití o les compartí los apuntes de este mes, que sí vamos a tener apuntes, ¿ya? Y aquí los voy a ver. Vamos a compartir pantalla. ¿Pueden ver? ¿Están viendo ahí nuestra pantalla? Perfecto, ¿ya? Aquí tenemos entonces la portada de nuestro curso de este semestre, de este segundo ciclo, y tiene como título La buena noticia de Dios, el Evangelio. Y como dice el subtítulo, esto trata de entender desde una perspectiva bíblica las buenas noticias de Jesucristo. Ya como usted lo ve al frente ahí, yo estoy viendo cómo se ve acá desde mi celular y yo creo que todos pueden leer, o si no pueden verlo desde sus apuntes, y aunque yo creo que generalmente comparten, lo están viendo desde su celular este curso. Ya, ahí me parece que estamos viendo ese. Ya, este es el curso de estudio bíblico en la Iglesia Bautista de Conchalí. Es muy importante que ustedes lean este texto más abajo, porque este curso no está diseñado por mí ni por nosotros, sino que esto es de un ministerio que a lo mejor algunos de ustedes conocen, llamado Nueve Marcas. ¿Alguno de ustedes había escuchado este ministerio o este material? Perfecto. Los que estuvieron el año pasado, el curso que estuvimos viendo nosotros sobre cómo estudiar la Biblia, yo les dije que era precisamente este ministerio de Nueve Marcas en español o Nine Marks en inglés. Y este es un ministerio que trata sobre las nueve marcas de una iglesia sana, porque muchos se preguntarán qué significa nueve marcas, ¿cierto? ¿Qué relación tiene con la escritura? Bueno, este es un ministerio norteamericano y latino que en algún momento ellos tomaron la decisión de poder hacer un listado y reconocer cuáles son las marcas, las señales de una iglesia sana, ¿ya? De una buena iglesia, una iglesia bíblica, más allá de la denominación. Y por eso que el pastor Mark Dever, junto con otros autores de su iglesia, ya ellos tienen su iglesia ya en Washington, creo que se llama Capitol Hill en Washington, es una iglesia bautista, y ellos comenzaron este ministerio de poder establecer nueve marcas para una iglesia sana. Así que este ministerio yo me comuniqué directamente con ellos y ellos nos autorizaron para ocupar este material, eh, este, mm, esta guía de estudio. Así que ellos me dijeron que yo podía enseñarla, como dice ahí, es decir, estoy autorizado a enseñar este material, a compartirlo digitalmente, porque esto obviamente tiene derechos reservados desde una editorial, pero ellos me autorizaron a que ustedes puedan descargarlo en su celular, en su computador, obviamente sin fines comerciales. Estos apuntes no se pueden vender, ¿ya? Ni se puede lucrar con ellos, obviamente. E incluso me dieron la autorización para imprimirlos, es decir, de poder llevarlo a papel para poder repartirlo entre los alumnos. Ya ahí está la autorización concedida por este hermano de nueve marcas. Ya, eso yo se lo explico porque yo creo que conviene transparentar y hacer éticas estas cosas, ¿verdad? Porque hay pastores de por medio que han dedicado trabajo, esfuerzo, estudio, y el requisito que me dijeron era reconocer de quién es la autoría, ¿ya? Así que por eso conservé esta página. Los autores son estos hermanos que están acá, Matt Dever y Jonathan Lehman, que el año pasado también compartí alguna información de él respecto a la predicación expositiva, ¿ya? Y si usted quiere tener más información, puede ir a la página web en español de Nueve Marcas. Ahí está el índice de nuestro curso. Se supone que son 8 semanas de estudio, porque la primera semana, es decir, hoy día, va a tratar sobre la introducción, justificar,
e introducir la necesidad de estudiar este tema, ¿ya? Yo no sé si realmente va a haber alguna clase en que tengamos que dividirla en 2 semanas, pero como tenemos hasta noviembre, así que ahí vamos a ver si alcanzamos una clase por semana o dos, con algunos lunes, espero, intermedios de descanso, es decir, sin tener nuestras clases, ¿ya? Así que hoy día vamos a estar viendo la introducción, que en sus páginas, en su apunte aparece en la página 13. Después vamos a responder a la pregunta el próximo lunes, ¿qué es el Evangelio? Y después vamos a ver las 4 columnas o los 4 puntos respecto al Evangelio. Dios, el hombre, Jesucristo y la respuesta. Después una vida guiada por el Evangelio, es decir, cómo la doctrina del Evangelio, cómo la teología del Evangelio bíblico debe traducirse en una vida guiada por el Evangelio. Porque recuerde, yo creo que nuestros hermanos habituales de la iglesia ya entienden esto, que la doctrina o la teología que alcanza solamente la cabeza del alumno no tiene sentido porque nos volvemos cabezones, ¿ya? Llenos de entendimiento, pero no sabios. La idea es que el Evangelio también se haga práctica y vida en nuestras vidas. Y finalmente, cómo el Evangelio debe impactar y guiar la vida de la iglesia local. ¿Ya? Esos son los temas que vamos a estar viendo. Obviamente hay varias páginas que eliminé de los apuntes Mira, porque sí, vi tenían mal, está información de bien. imprenta, así que solamente les dejé a ustedes lo netamente necesario. Ahorita se estaba Bien, oyendo bien, mía. y aquí voy a compartir con ustedes nuestra visual porque igual Vea, voy a estar vea. ocupando una visual. Así que el título y el tema de nuestra nueva clase es La buena noticia de Dios, el Evangelio. Estos son los cursos de estudio bíblico de la Iglesia Bautista de Conchalí, que de manera más corta es el CEP de la IUC, Curso de Estudio Bíblico de la Iglesia Bautista de Conchalí. La buena noticia de Dios, el Evangelio. Yo sé que la mayoría de ustedes, o yo puedo suponer que la mayoría de ustedes conoce el Evangelio, ¿ya? Que está acostumbrado, que podría explicarlo. Pero vamos a entender ahora por qué la necesidad como hermanos, como creyentes y miembros también de nuestra iglesia local y por supuesto nuestras visitas, nuestros alumnos nuevos que nos acompañan. Quiero hacer una pregunta retórica, es decir, una pregunta no para que me responda ahora, sino para que medite y reflexione, especialmente los que pertenecen a una iglesia local, ya sea en Conchalí o en alguna de las iglesias respectivas que usted pueda estar asistiendo. ¿Qué significa la iglesia local para ti? ¿Qué significa la iglesia local para ti? La iglesia local es el lugar, la congregación donde usted se congrega habitualmente. No estamos hablando de la iglesia como un concepto espiritual, con mayúsculas, sino la iglesia local, es decir, la congregación donde usted se congrega. ¿Qué significa para ti la iglesia local? Y quiero que reflexione ahí un minuto sobre esta ¿Dónde respuesta. está? Acá. ¿Qué significa la iglesia local para ti? Y tal vez los que están ahí en grupos estudiando, los que están en pareja, o las familias extendidas, que hay algunas bien extendidas, puede quizás discutirlo. ¿Qué significa la iglesia local para ti? Quizás ames a tu iglesia, ¿ya? Yo creo que muchos de los que aquí tengo al frente en algún momento me han dicho, yo amo mi iglesia local, o los que asisten a otra iglesia pueden responder lo mismo. Quizás amamos a la gente que constituye nuestra iglesia local.
A lo mejor te encanta la predicación de los días domingos, o te gustan las alabanzas, que es lo que muchos de nosotros extrañamos, ¿cierto? Poder cantar de manera corporativa, poder cantar como cuerpo, más allá de cantar por medio de una pantalla. Tal vez estás deseando con mucho anhelo volver a asistir un día domingo, un día jueves, algo que esta pandemia nos ha interrumpido, nos lo ha impedido. Tal vez tienes el anhelo de tener comunión con los otros miembros de la iglesia, los desayunos del día domingo. Algunos lo recordarán como que fue casi el siglo pasado, ¿no? Cuando tomábamos desayuno. Tal vez mis hermanas que están ahí anhelan nuevamente reunirse los días martes. Los varones los días miércoles cuando salen a visitar los hogares con más necesidad, llevando mercaderías, llevando alguna ayuda. Probablemente los varones también extrañan eso. O los jóvenes. Aquí hay varios jóvenes que sin duda también extrañan poder salir, no solamente a pasarlo bien, sino cuando hacían sus ministerios de ayuda, del buen samaritano, la comisión Ruth, con nuestras viudas. A propósito, la hermana Alicia Gutiérrez aquí también está participando desde el teléfono, así que yo me imagino que ella también anhela volver a compartir con el grupo de jóvenes los días lunes en el tiempo con las viudas. Algunos de ustedes, porque no puedo preguntarle a todos, ya yo lo lamento no darle la oportunidad a todos, sino nunca vamos a terminar. Pero aquí voy a ver de los que tengo con video. Hermana Patricia Jiménez, aquí está, usted que es una muy buena alumna, destacada. Hermana Patricia, si puede activar su audio y de manera muy breve, ¿usted se atrevería a decirnos qué significa su iglesia local para usted? Sí, pastor. Para mí la iglesia local es muy importante. Es con mi segunda familia, ¿ya? Porque el compartir con los hermanos, bueno, escuchar la predicación el día domingo también, o cada vez que voy a la iglesia, eso para mí es muy importante, ¿ya? Y no sé, pero es lo que en este momento lo más que deseo es ir a la iglesia, ¿ya? Y compartir con los hermanos, ahí tener comunión con ellos, como decía usted, el desayuno ahí todos los domingos. Entonces, eso yo extraño mucho. Perfecto, Porque hermana. así, acá no es lo mismo. Entonces, Sí, pues. se me cayó. Bien, pues hay una muy buena respuesta. Gracias. A ver, hermana Susana, ahí también yo la tengo ahí en la primera línea ahí arriba. Hermana Susana Jiménez. Si activa su audio, nos puede decir de manera muy breve y resumida qué significa la iglesia local para ti. Bueno, la iglesia local para mí es algo muy importante, ¿cierto? Yo creo que para todos, pero es donde nosotros podemos demostrar nuestros dones, ¿cierto? Y también glorificar a nuestro Señor, donde alabamos, donde se exalta el nombre del Señor, donde las predicaciones son lo más importante, donde podemos aprender de Él más. Bueno, es un todo, de verdad que en este tiempo de pandemia y es muy necesario. Pero gracias a Dios estamos conectados igual, así que No, acá. estamos en lo mismo, tratando de seguir demostrando los dones o que el Señor nos siga utilizando, ¿cierto?, para evangelizar en cualquier momento, que se pueda hacer a través de esto también. Bien, gracias hermana Susana ahí por su respuesta. Hermano Rodrigo Navarrete, si puede activar su audio y también decirnos bien brevemente qué significa para ti tu iglesia local, por favor. Busca ya qué Para significa mí la es iglesia parte local. del, Pregunta. es una parte Allá, del para allá. cuerpo de Cristo. El-
Eso para nosotros, así como definición sencilla, cortita, es una parte del cuerpo de Cristo, y que es obviamente muy importante para nosotros, porque somos parte de ese grupo esencial. Como dice la Biblia, un cuerpo. Eso. Así es, pues. Así es. Gracias, hermano Rodrigo. Y otro varón más ahí que pueda tener a la vista. Pablo, ahí te estoy viendo, Pablo, con tu Matías. ¿Qué significa para ti tu iglesia local? Yo creo que la iglesia local es la forma en que Cristo nos da para poder acercarnos a Él y estudiar su palabra en conjunto. Creo que es como algo que Él nos entregó, yo creo. Bien, gracias, Pablo. Gracias por la participación. Me encantaría preguntarle a todos, pero es que seguir avanzando. Ya la idea es que podamos tener en nuestra mente, en nuestro... Que podamos tener en nuestro imaginario como el icono ya de la iglesia local, ese típico dibujo de la iglesia con una cruz arriba, que pueda estar en nuestra mente y que pensemos sobre eso. Aquí el autor también parece que no solamente es latino, sino que dice aquí como norteamericano, tal vez tu iglesia sea solo un lugar en el que apareces un par de veces al mes, así que eso no solamente pasa acá en Chile, sino en todo el mundo. Y llegas tarde también, a escondidas, te marchas antes de tiempo, corriendo para que no te saluden. Bueno, independiente del concepto que tú tengas de iglesia local, es a lo que yo te quiero llevar a pensar ahora. También la hermana Mari Figueroa aquí desde Facebook, dice ella, pastor, la iglesia local para mí es el lugar donde glorificamos y alabamos a nuestro Señor, donde nos alimentamos espiritualmente, donde nos animamos unos a otros, donde somos uno solo en Cristo. ¿Ya? El aporte de la hermana Mari Figueroa por escrito. Y el hermano Hugo Vega dice, es el grupo de hermanos que en el nombre de Cristo nos reunimos para adorar a Dios y ser instruidos por quienes el Señor, pastores maestros, constituyó para prepararnos para toda buena obra. Bien, ahí alguien me está rayando la pizarra. Activo el pizarrón y me tiro una línea rojita ahí en mi pantalla. Pero eso sucede a veces con esta aplicación. Bien, hermanos, ¿cuál es la importancia de la iglesia local? Sin entrar, obviamente, a la eclesiología, pero la iglesia local, según lo que nos dice el Nuevo Testamento, es el lugar donde Dios quiere mostrar su gloria a las naciones. ¿Ya? En algún momento yo también les voy a poner esta frase ahí en la visual. La iglesia local, la iglesia física donde nos congregamos, es el lugar donde Dios quiere mostrar su gloria a las naciones. Y esa es la visión que nosotros queremos ver en todo el Nuevo Testamento. Si usted se fija, esto no excluye las opiniones o las percepciones que usted tenga de su iglesia local. Pero aquí lo que estamos viendo es un cuadro mucho más grande, mucho más trascendente y de hecho eterno. En nuestra dispensación, es decir, desde la cruz de Cristo hacia el siglo XXI, la iglesia es el lugar donde Dios quiere mostrar su gloria a todas las naciones. Y eso realmente, este concepto o esta afirmación le da mucho peso al concepto de la iglesia local. Eso lo podemos ver primero en la comisión que el Señor Jesucristo le entrega a sus apóstoles, recuerda Mateo capítulo 28. Después en Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo, que está a punto de ascender a los cielos, les dice a quienes están ahí ya despidiéndolo, que son los 12 y muchos otros hermanos más, ellos le dicen que ellos deben ser testigos
del Evangelio. Después el apóstol Pablo, en el libro o en la carta suya a los romanos, teníamos una tarea, ¿cierto? Que para irnos preparando para este curso debemos comenzar a leer algunos capítulos de Romanos, por lo menos del 1 al 4 para esta semana y para la próxima. Pero si usted leyó Romanos, capítulo 1 nos dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, ¿cierto? Ahora, el Evangelio debe ser compartido, declarado o proclamado por las estrellas, por el cielo, donde nosotros vemos declarado y proclamado el Evangelio. En la iglesia local. Las piedras, incluso usted puede ir a Jerusalén y puede ver algunos restos de lo que fue el templo de Jerusalén, ¿ya? El templo de Herodes. Pero esas piedras le pueden hablar de historia, le pueden hablar de antigüedad, pero estas piedras no nos van a transmitir ni proclamar la gloria de Dios, que solamente la encontramos en el Evangelio revelado en la faz o en el rostro del Señor Jesucristo. Entendemos, obviamente, que todo eso está en la Escritura, ¿cierto? Para los hermanos ahí que pueden estar viéndome o que me están viendo aquí, eso lo encontramos en la Escritura. Obviamente aquí está la verdad de Dios revelada de manera completa como lo estudiamos en el primer semestre. Pero la Biblia, puesta en un velador, en una mesa, en un estante, no va a formar alitas y va a volar como una gaviota, ¿cierto? No va a ser ese milagro la Biblia. La Escritura, la palabra de Dios, debe ser proclamada a todas las naciones por medio de la iglesia local, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Qué significa la gloria de Dios? Eso es algo que estuvimos viendo el semestre pasado. La gloria de Dios es como algo bien difícil de definir, ¿ya? La gloria de Dios en el Antiguo Testamento estaba relacionado con el nombre de Dios, con los atributos de Dios, con el peso y quién es Dios. Por lo tanto, para hacerlo más simple, cuando decimos que la iglesia es el lugar, es la institución o el organismo puesto por Dios para llevar su gloria a las naciones, estamos diciendo que la iglesia debe manifestar el nombre de Dios a todas las naciones. Obviamente el Dios de la Biblia. La iglesia debe manifestar la gloria ¿de qué manera? Declarando los atributos del Dios de la Biblia a las naciones. Lo que estamos haciendo ahora nosotros en este curso es precisamente eso. Lo que hacemos como iglesia local es llevar la gloria de Dios a ustedes, a sus hogares, a sus amigos, a sus familias. Pero no estamos hablando de una luz mística, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la gloria? Una luz que no podemos ver, una luz que quema, aunque los profetas lo experimentaron de diferentes maneras, pero para nosotros la gloria de Dios es su nombre, sus atributos, y de manera última y preeminente, la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo. No sé si, hermano Manuel Alarcón, usted me puede leer, por favor, en voz alta, Juan 1:14. El Evangelio de Juan 1:14. Vanessa, ¿me puedes leer, por favor, y buscar segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6? Manuel, ¿Leo? Juan 1:14 y Vanessa, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Hermano Manuel, si puede leer en voz alta Juan 1:14, por favor. Ok, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, hermano Manuel. El verbo, ¿quién es el Señor Jesucristo o el Hijo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, tomando, asumiendo
la condición de hombre, Él vino a revelar la gloria de Dios. Pero si usted se fija, no es que el pueblo de Israel, sus apóstoles, vieron una gloria o una luminiscencia, aunque en algún momento Jesucristo se transfiguró, ¿cierto? Y pudieron ver esta luz reflejada un poco de la gloria de Dios, pero ¿cuál fue la gloria que reveló el unigénito del Padre? La gracia del Padre, la verdad del Padre, el amor del Padre, la santidad, la justicia, el juicio del Padre. Jesucristo entonces, Él vino a revelar esta gloria en el nombre del Padre, los atributos de Dios mismo, su voluntad, sus designios, etc. Hermana Vanessa, ¿puede leer por favor el texto de segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6? Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Perfecto, gracias hermana Vanessa. El estudio de este tema, de la gloria de Dios, es muy apasionante, es un viaje apasionante y maravilloso de poder entender, contemplar lo que significa la gloria de Dios. Pero aquí nos dice el apóstol Pablo que hay algo especial en el Evangelio, porque eso es lo que viene hablando aquí el apóstol Pablo en ese capítulo 4. Pero dice que Dios, que en Génesis 1:1 o en Génesis capítulo 1, este Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, cuando el Padre o cuando el Dios Trino dijo, hágase la luz, y fue la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones de los creyentes. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz del Señor Jesucristo. Y entendemos que estos son conceptos alegóricos o ilustrativos, ¿ya? No es que Cristo en su rostro se vio la gloria, sino que en la persona de Jesucristo se reveló la gloria de Dios. La iglesia local, por lo tanto, queridos alumnos, es el lugar, las personas, porque no estamos hablando de un templo, de un recinto, sino que son las personas, el lugar, el cuerpo donde Dios quiere mostrar su gloria, es decir, su nombre, sus atributos, sus maravillas, sus planes a las naciones. Y por eso, hermanos, que es necesario poder comenzar esta serie de estudios porque la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, es la elegida por Dios en este tiempo, en este periodo de tiempo para manifestar su gloria. Les quiero pedir que por favor vayamos a la primera carta de Pablo a Timoteo. Aquí tenemos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerde que Timoteo era pastor en ese momento de la iglesia que estaba en Éfeso. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo para guiarlo, con la autoridad apostólica de Pablo, para guiarlo en su liderazgo y en su servicio a la iglesia local que estaba en Éfeso. Y fíjese lo que dice acá el versículo 14. Ahí lo seleccioné. Yo creo que usted lo puede estar viendo. Dice así la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Pablo aquí le manifiesta a Timoteo el propósito de esta carta. Es decir, yo, Pablo, te escribo esta carta a ti, Timoteo, con este fin, con este propósito. Te escribo, dice verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Te escribo esto porque si tardo, porque Pablo quería comunicar estas verdades de manera personal, pero si tardo, si me demoro en llegar, te escribo esto para que sepas, ahí lo tengo seleccionado, para que tú, Timoteo, como pastor, como anciano de esta iglesia local, sepas, conozcas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
yo creo que no se necesita hacer una exégesis muy profunda de este texto para entender lo que está manifestando el apóstol Pablo. La casa de Dios no es un local, no es un templo, no es un edificio, ¿cierto, hermanos? La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente es el conjunto de los creyentes. Por eso la iglesia no es una institución, sino es un organismo vivo y espiritual. Pero dejando eso atrás, ¿cómo describe Pablo la iglesia del Dios viviente? ¿Qué es lo que es en la mente de Pablo? Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. No quiero profundizar mucho en esto, pero yo creo que la mayoría de nosotros entiende que la gran responsabilidad de la iglesia del Dios viviente, el cuerpo de Cristo, es que es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo teórico, ¿cierto? Ese es el deseo que Dios tiene para la iglesia o para las iglesias locales. Columna y baluarte de la verdad. Pero eso no sucede, ¿cierto? Hay iglesias de todo tipo, hay instituciones de todo tipo donde lo que menos representan, lo que menos viven y lo que menos proclaman es la verdad de Dios, la verdad bíblica. Entonces nosotros debemos conocer qué es la verdad, cuál es la verdad revelada de Dios en las Escrituras. Entonces, en la medida que nosotros como creyentes podamos conocer el propósito, los propósitos de Dios, sus enseñanzas, la iglesia debe ser columna y baluarte. Y esto tiene un sentido estructural, de fundamento, de columna, pero la idea acá es que la iglesia está llamada a proclamar la verdad y a defender la verdad. Son diferentes, ¿cierto? Pero son dos llamados de Dios para su iglesia verdadera, la esposa de Cristo que es la iglesia. La iglesia debe proclamar la verdad y debe defender la verdad, en este caso del Evangelio. Pero deconstruyamos la pregunta o el concepto. ¿Cómo podemos defender la verdad si no la conocemos? ¿Qué defendemos si no conocemos esa verdad? Si no conocemos la verdad bíblica, vamos a defender cualquier cosa. Vamos a introducirnos en, como dice Pablo, en discusiones vanas que van a causar conflictos, divisiones. Yo les quiero dar un solo ejemplo. Cuando se acerca diciembre, el mes de diciembre, muchas iglesias comienzan a discutir entre hermanos, a veces pastores, en las redes sociales, si hay que celebrar o no la Navidad. ¿Cierto que es una discusión un poco antigua? ¿Verdad? ¿Celebramos la Navidad o no la celebramos? ¿Ponemos el arbolito de Navidad o no lo ponemos? ¿Idolatría, no idolatría? Pero eso, honestamente, es una discusión vana que ha hecho dividir a pastores, a enemistar familias. ¿Y eso por qué sucede? Porque no conocemos la verdad, no conocemos lo central. Segundo, ¿cómo vamos a proclamar la verdad si no la conocemos? Entonces, el primer paso es conocer la verdad para poder proclamarla y para poder defenderla eventualmente. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito de esta serie de estudios que son las 9 marcas de una iglesia sana. ¿Ya? Obviamente la reflexión es personal. ¿Ya? No puedo estar ahí sacando todo de los apuntes. Y esa es la idea de poder descubrir cuáles son las marcas de una iglesia sana, porque una iglesia sana debe conocer la verdad para proclamarla y para defenderla eventualmente. ¿Ya? Y espero que Dios nos provea en algún momento la instancia para poder estudiar
si no todos, la mayoría de estos temas, ¿ya? Déjenme compartir nuevamente aquí mis apuntes. Ahí está al frente. ¿Pueden ver la visual? Bien, estas son algunas de las marcas de una iglesia sana. Primero, como introducción, entender lo que es la iglesia, ¿ya? La iglesia es un edificio, la iglesia es una jerarquía eclesiástica. ¿Qué es lo que es la iglesia? Segundo, o en este caso, primera marca, es la predicación expositiva, ¿ya? Cómo exponemos y cómo oímos la palabra de Dios. Segundo, la teología bíblica, cómo podemos entender la verdad de Dios a través de todas las escrituras, que algo hemos conversado en nuestra iglesia, ¿cierto? Poder ver la escritura como una unidad y no como 66 libros independientes, sino toda una teología bíblica. Y yo he decidido comenzar por este tema, que es la buena noticia de Dios, el Evangelio, que para mí es lo fundamental. Después, la conversión, que es lo que es la evangelización, entender lo que es la membresía de una iglesia, ¿ya? Dios mediante vamos a tener varios miembros, en el corto plazo, mediano plazo, integrándose a nuestra iglesia. Y obviamente una de las marcas de la iglesia sana es poder entender bien el concepto de la membresía. La disciplina, ¿ya? ¿Qué significa la disciplina en la iglesia? La corrección, la amonestación. Después el discipulado, la importancia de que la iglesia tenga un ministerio de discipulado. Y como último punto, entender bien el liderazgo dentro de una iglesia, ¿ya? Porque usted puede conocer todas las marcas anteriores, pero si no entendemos lo que es un liderazgo bíblico desde la perspectiva de Jesucristo, nuestras iglesias van a corromperse, ¿ya? Usted sabe que si un pastor o un grupo de ancianos no entiende el llamado, vamos a corrompernos, vamos a pervertirnos y vamos a, lamentablemente, echar a perder toda la iglesia local. A ver, hermana Raquel Medel, ¿cuál fue la buena noticia más reciente que usted recibió? Puede ser de cualquier tipo. Ya. El tener la llave de mi departamento. Ya. Aunque eso ya fue hace harto tiempo, sí, hace un par de años. Inolvidable. Está bien. Bien, pero eso marca, aunque no es tan reciente, ¿ya? Pero ahí uno se da cuenta que sí fue una buena noticia, ¿cierto, hermana Raquel? Ahí tener las llaves. ¿Y qué es lo que hizo tan buena esta noticia para usted? ¿Por qué fue tan bueno y recuerda esa buena noticia como si fuese hoy? Porque obviamente no tenía un lugar propio. O sea, podía estar en un lugar, ¿cierto? Pero no era algo mío, no era algo en el cual yo podía tener mi dependencia. Y no, fue maravilloso porque es algo que yo, por mis propias fuerzas, no habría logrado algo así. Pero fue un regalo de Dios. Eso marcó mi vida. Amén. Perfecto. Sí, de eso trata la buena noticia, ¿no? Sí. Sí. No son noticias cotidianas ni del día a día, son excepcionales. A ver, hermana Carla Gallego, ahí la tengo. Hermana Carla. Sí, pastor. ¿Cuál fue la buena noticia más reciente que recibiste? ¿Puedes recordar alguna? Sí. Bueno, la más reciente fue que fui elegida para tener el bono del gobierno, de ese de 500.000. Y fue inesperado porque pensé que no me lo iban a otorgar. Bien, pues una muy buena noticia, ¿verdad? Dijimos aquí noticias de todo tipo, así que cuando se levante la cuarentena, hermana Carla, el piso, la pagada de piso, ¿no? Por supuesto. Bien. Bueno, y ahí es una muy buena noticia y ya nos explicó Carla qué es lo que la hizo tan buena, porque era inesperada, ¿verdad? O sea, era algo que podía no suceder y que finalmente sucedió.
Igual, o sea, dígame. ¿por qué marcó, digamos, fue importante? Porque yo justo estoy sin trabajo. Entonces estaba cesante desde marzo y la verdad es que fue algo bueno para mí haberlo recibido. Muy bien, muy bien. Me cuesta navegar. Cristian Bascuñán. ¿Me escucha, Cristian? Ya, escuchemos una voz masculina ahora. ¿Cuál fue la buena noticia más reciente que recibiste, Cristian? Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, Pastor. Por Bueno, lejos, la buena noticia es que voy a ser padre nuevamente. Para mí eso es una bendición, algo maravilloso. La verdad es que me gustan mucho los niños, por mí tuviera unos 10, pero no se puede. Pero sí, me gusta la familia grande, y para mí fue una muy buena noticia. perfecto, perfecto, Cristian. Escogido para esa pregunta y esta respuesta. ¿Y qué diferencia marcó en tu vida, Cristian, esta noticia de la paternidad? Bueno, mire, la diferencia es que el bebé va a crecer de forma diferente dentro de una enseñanza diferente, dentro de una iglesia, dentro de una familia diferente, o sea, una educación cristiana con valores diferentes, así que va a tener nombres diferentes, va a marcar una diferencia, digamos, importante. Bien, gracias, Cristian. Ahí yo creo que muy bien explicada la noticia y la diferencia que también nos llena de satisfacción. Gracias. Bien, bueno, sigamos avanzando. Dice aquí nuestros apuntes, que espero que usted por lo menos haya podido ver las primeras páginas, como cristianos, porque así nos definimos como seguidores de Cristo, somos gente de buenas noticias. Aquí se me fue una respuesta del hermano Hugo en el grupo de Facebook. Dice la buena noticia para él es que vamos a ser abuelos nuevamente. ¿Ya? El tata Hugo ahí va a ser nuevamente tata, así que una buena noticia para él, el cuarto hijo o hija de Pablo, de mi hermano. Bien, como cristianos somos gente de buenas noticias. Aunque a veces ponemos en duda esta afirmación, ¿o no, hermanos, hermanas? A veces lamentablemente como cristianos somos gente de malas noticias y no de buenas, aunque yo me gozo que ustedes hayan podido compartir estas buenas noticias, pero deberíamos ser personas de buenas noticias. Creemos que el Evangelio de Jesucristo es la mejor noticia del mundo. Y el Evangelio es precisamente eso, una noticia. El Evangelio es el anuncio de lo que Dios ha hecho en Cristo para reconciliar a los pecadores consigo mismo. Este es un vocabulario ya conocido para ustedes, ¿cierto, hermanos de la iglesia o alumnos? Hemos hablado mucho de este concepto del Evangelio y me gusta la manera tan sencilla que lo expresa aquí nuestros apuntes o el pastor que escribe. Aunque vamos a estudiarlo con más detalle en las próximas clases, pero recuerde que la palabra evangelio viene casi directa del griego, ¿ya? De la lengua griega es muy parecida, evangelio, evangelión, más o menos así se lee o suena. ¿Qué es lo que hicieron las personas que comenzaron a traducir todo este vocabulario al español? No lo tradujeron, lo transliteraron, es decir, tomaron la palabra y la latinizaron y por eso que suena y se escribe evangelio. Pero ¿qué significaba la palabra griega evangelio? Buenas noticias o buenas nuevas. En algún momento se los comenté a ustedes en la clase o en los mensajes, ya no lo recuerdo, pero la palabra evangelio se utilizaba mucho antes de que naciera Jesucristo y que naciera la iglesia. Ya era una palabra griega de antes del año 0. Y esta palabra, el evangelio, comúnmente se utilizaba cuando había una guerra fuera de las fronteras de una ciudad o de una nación y
cuando el ejército estaba ganando la guerra, se mandaba un mensajero a la ciudad, al rey o a quien estuviese allá, con el evangelio. ¿Y qué es lo que era el evangelio? La buena noticia de que el ejército correspondiente estaba ganando o había tenido victoria sobre los enemigos, ¿ya? Esa palabra, entonces, las buenas nuevas de victoria, era o significaba evangelio. Ahora, obviamente, el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, le dieron un nuevo significado mucho más trascendente y eterno, pero sigue conservando el concepto original, que es una noticia, y en este caso una buena noticia. ¿Y de qué trata este anuncio? Estas good news o estas buenas noticias. Que Dios ha hecho algo en Cristo para reconciliar a los pecadores consigo mismo. Esas son las buenas noticias de manera muy sencilla y muy básica que incluso hasta un pequeño o una pequeña podrían entender. Ahora viene la pregunta, ¿conocemos bien el Evangelio? ¿Conocemos bien las buenas noticias? Aquí hay algunos hermanos que saben, ¿ya? Que han estado en el proceso de la membresía, que ya la han pasado, algunos más antiguos, otros más nuevos. Y ustedes saben que la primera pregunta que yo les hago, lo primero es, ¿conoces el Evangelio? ¿Conociste a Cristo? ¿Naciste de nuevo? ¿Eres creyente? Ahora explícame eso. ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Qué significó para ti nacer de nuevo? Porque esto es lo fundamental. Debemos conocer bien el Evangelio. Y yo he conocido el testimonio de estos hermanos, de estos pastores y de este ministerio, y aunque yo también lo hago hace mucho tiempo en mis entrevistas de membresía, pero uno siempre se goza cuando personas con mayor conocimiento y experiencia tienen las mismas rutinas o prácticas. Y ellos también, aunque son un poco más estrictos, ellos se sientan delante de un candidato a la membresía y le preguntan, en 3 minutos, defíneme el Evangelio. Es un buen desafío, ¿no? Alumnos, alumnas. Tiene que ser en 3 minutos, no en 1 hora. Porque si lo hacemos en 1 hora es porque no conocemos el mensaje. ¿Ya? Es como estos que se dan muchas vueltas para llegar a algo. Sería un bonito desafío en 3 minutos definir qué es lo que es el Evangelio. Y obviamente que sea algo convincente. Hace muchos años atrás nosotros tuvimos un taller de evangelismo. No sé cuántos hermanos lo recordarán. Yo creo que fue hace 6 años, ¿o no? Hermana Susi, hermana Raquel, Vanessa, yo creo que existían en ese tiempo. La familia Navarrete probablemente, el hermano Oriel. Hicimos un taller y había una tarea, ¿se recuerdan? No sé si mi hermana Raquel puede recordarlo, ¿ya? Que yo les decía, en 2 minutos comparta su testimonio personal, ¿lo recuerda? Tenían que ponerse al frente y probablemente el hermano Hugo también aquí lo debe recordar, y en 2 minutos debían transmitir delante de todos nosotros su testimonio, es decir, cómo era su vida antes de Cristo, cómo conoció a Cristo, o cómo fue salvo, cómo nació de nuevo, y su vida ahora. Ahora eso es súper difícil en 3, 4 minutos, ¿ya? Pero yo creo que es una pregunta para que nos llevemos a la casa, y yo espero que al terminar este curso podamos todos los alumnos y alumnas que están acá responder, ¿qué es el Evangelio? ¿Ya? No, ¿qué es nuestra iglesia? Los hermanos que van a Lucas Sierra a evangelizar, los que van a la posta, al 24 horas, ya espero que estamos bien entrenados, ¿cierto? Una de las instrucciones que siempre hemos dado es no hable de nuestra iglesia. El tema no es por qué somos bautistas, ¿cierto? El tema no es, el evangelio no es por qué no creemos en los santos, ¿cierto? El tema a compartir qué es las buenas nuevas, que es el evangelio. Y ese es el propósito de este curso, que podamos responder a esta pregunta
con 4 conceptos o 4 columnas. ¿Ya? Se los voy a compartir ahora en nuestra visual. Y aquí está al frente. El Evangelio, para poder explicarlo, para poder entenderlo, asimilarlo y poder explicarlo de manera correcta y eficiente o eficaz, debemos tener claro estos 4 conceptos. ¿Ya? Si usted lee al frente, el Evangelio trata de 4 conceptos o de 4 columnas. Dios, el hombre, Jesús y la respuesta. ¿Ya? Eso usted lo tiene también en su apunte en las diferentes semanas que está ahí en los estudios. Pero yo he aprendido que la mejor manera de memorizarlo es visualizarlo con figuras, ya con estos conceptos, más que estar leyendo lo mismo que dicen los apuntes. Las hermanas que han tenido nuestro curso, yo sé que en el pasado la hermana Susana, Vanessa, Raquel, Paola, Rodrigo y Sisi también se graduaron de ese curso. ¿Se acuerdan el curso de enseñanzas para niños? Un curso de enseñanza básica, cómo enseñar a los niños, que era el requisito para todas las maestras de la iglesia, ¿ya? Pero hace como 5 años que no podía hacer el curso y hay muchos nuevos que deberían hacerlo. ¿Se recuerdan que yo les enseñé, maestras y maestros también, que una manera de poder explicar el Evangelio es tener 3 partes: Dios, el hombre y Jesucristo al medio? ¿Se recuerda que lo explicábamos con figuras? Incluso cuando no teníamos el data, el proyector, no sé si alguno de ustedes recordará que yo presentaba el Evangelio con una figura en la pared. ¿Alguien se acuerda? Que yo recortaba unos cartones y ponía una cruz, ponía a Dios, ponía al hombre y a Jesucristo ahí entre medio o intermediando entre ambos extremos. Bien, así que este no es un formato inventado ahora, es un formato, no sé si habrá tenido alguna autoría, pero ¿qué es lo que encontramos en las escrituras del Nuevo Testamento? Dios, el hombre, Jesús, y aquí hay un 4º elemento que es probablemente algo que nos falta para completar el concepto correcto del Evangelio, que es la respuesta. Y eso vamos a estudiarlo en una de las semanas subsiguientes. ¿Por qué? Porque podemos hablar de Dios, ¿ya? Y ahí vamos a hablar, como yo le enseñé a las maestras, en 2 aspectos. Dios, santo, justo, amor, gracia, ¿verdad? Dios santo, Dios amor, Dios justo, Dios de gracia, etc. El hombre, como caído, como separado de Dios, y ahí intermediando, haciendo la reconciliación entre Dios y los hombres pecadores, al Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que nos falta? ¿Cuál es la pata que nos falta que hace cojear la mesa o que hace que no esté estable? Es el 4º punto, que es la respuesta. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una excelente presentación del Evangelio, ¿ya? Erudita, teológica, sencilla, simple, clara, transparente, pero si no exijo o pido la respuesta, entonces no es que el Evangelio quede cojo, sino que no estamos cumpliendo el propósito del Evangelio. ¿Ya? Recuerde que esto es una introducción, después vamos a hacerlo con preguntas, con respuestas y obviamente con el fundamento bíblico. Pero si usted recuerda, los profetas, aunque ellos no predicaban el Evangelio propiamente tal, pero los profetas, ¿qué es lo que demandaban del pueblo y de los reyes, de los líderes, de los sacerdotes? Una respuesta. Ellos le decían, los profetas verdaderos como Elías, Eliseo, Isaías, ellos requerían del pueblo judío, que generalmente estaba totalmente
idólatra, inmoral, corrompido, etc., ellos demandaban una respuesta. Y esa respuesta era la conversión. ¿Qué es lo que le decían siempre los profetas al pueblo? Conviértete, vuélvete a Dios. Es cosa que usted lea Isaías, capítulo 1, ¿no? Si mal no recuerdo. Aquí lo tengo, ya. Déjenme ir de manera bien breve. Sí, dice el profeta Isaías en su primer capítulo, versículo 16. Mire lo que le dice el profeta a todo el pueblo. Los llama al arrepentimiento. ¿Y qué les dice? Lávense y límpiense y quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Se da cuenta qué es lo que hacía el profeta? Exigía una respuesta del pueblo o del oyente. Después el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Versículo 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Siempre los profetas, comenzando desde Moisés, llamaron al pueblo a arrepentirse y a volver atrás. ¿Ya? Después usted puede ver a Juan el Bautista. ¿Cuál era la proclamación de Juan el Bautista? En una palabra, en un verbo. Arrepentíos. Muy bien, ahí leí los labios de Rodrigo y de Manuel. Muy bien, perfecto. De Rodrigo y Manuel leí los labios. Arrepiéntanse. El Señor Jesucristo, ¿cómo comenzó su ministerio? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y Jesucristo los llamó honestamente, o sea, le dijo con total honestidad a quienes les oían, arrepiéntanse y crean, ¿cierto? De hecho, cuando hizo tantos milagros allá en Galilea, en Jerusalén, ¿se recuerdan que Cristo lloró? Lloró, ¿por qué? Porque ese pueblo y esa ciudad no quisieron creer, no quisieron responder a la invitación. Después usted puede encontrar al apóstol Pedro, hermano Pablo Gallego, no sé si estará ahí. Hace poco conversamos con mi hermano Pablo aquí. ¿Te acuerdas qué es lo que le decía Pedro en el primer sermón, en Hechos capítulo 2 y capítulo 3? ¿Te acuerdas una palabra? Arrepentirse, tiene que ser, pero no me acuerdo exactamente. Arrepentirse. Exactamente, arrepentirse. Pedro dijo en Hechos capítulo 2, arrepiéntanse. Hechos capítulo 3, arrepiéntanse. Entonces aquí estamos viendo estos 4 conceptos del Evangelio. Así que la idea, hermanos, hermanas, amigos, amigas que puedan estar ahí escuchando, la idea es que antes de proclamar el Evangelio y antes de defender la verdad del Evangelio, debemos conocer el Evangelio en estos 4 conceptos. Y esto especialmente a mis hermanos evangelistas que van a la posta, van a Lucas Sierra, el 24 horas, los jóvenes como Vanessa, Carlos, José, que han ido al parque, a las micros a predicar el Evangelio, deben recordar este esquema: Dios, hombre, Jesús y la respuesta. ¿Ya? Es decir, si hemos llevado el Evangelio y no hablamos de Dios, está incompleto. Si hablamos de Dios y del hombre y omitimos a la persona de Cristo, está incompleto. Si hablamos de Dios y de Cristo, pero sin hacer alusión a la condición pecaminosa del hombre, incompleto. Pero debemos también solicitar la respuesta que pide la palabra del Evangelio. ¿Hay alguna pregunta, comentario hasta este momento, queridos alumnos? Bienvenida Jimena, ahí te vi, al lado de Pablo. ¿Alguna respuesta o comentario? Siempre de manera breve. ¿Algún aporte? ¿Pregunta, duda? Bien, ya nos queda poquito ahí para... Recuerde que puede hacer preguntas, ¿ya?
no hay ningún impedimento para que pregunte. Siempre dicen que no hay preguntas malas, ¿cierto? Ni equivocadas, sino deshonestas a veces, como las que le Pastor, hacían los fariseos al Señor Jesucristo. Hermano Manuel, lo escucho. tengo una pregunta, no sé si lo vamos a ver después, pero el tema de la respuesta, quiero entender un poco, por ejemplo, si lo llevo a la práctica, yo estoy hablando con un amigo, un vecino, no se trata esto de que yo le exija que me responda cuando yo le hablo, ¿cierto? O sea, yo le estoy predicando el evangelio y comienzo como a presionar su respuesta. No se refiere a eso, sino que obviamente él en algún minuto va a responder ante el mensaje del evangelio, ¿cierto? Va a ser sí o va a ser no, pero no se refiere a que yo lo presione para que me diga, ya, pues, ¿se entiende? Sí, sí, hermano, entiendo y bueno, obviamente eso vamos a tocarlo con mayor de profundidad y con mayor detención cuando nos corresponda esa clase, ¿ya? Pero para no dejarlo ahí colgando con la pregunta a usted, que también es la de muchos, también es algo que a mí me tocó durante mucho tiempo en mis años mozos más jóvenes. ¿Cuáles son los límites? ¿Ya? Porque entendemos que la obra de convicción es del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es lo que vamos también a estudiar y vamos a discernir en este curso. Pero vemos nosotros claramente en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que los profetas, que los apóstoles, los evangelistas del Nuevo Testamento, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, ellos predicaron el Evangelio con denuedo. De hecho, es la palabra que se utiliza. Pablo predicó el Evangelio con denuedo. Pablo incluso estaba dispuesto a morir porque sus connacionales judíos creyeran. Si usted se fija, muchos hoy día criticarían a un predicador como Pedro. Eso es así porque yo lo he visto, lo he leído y lo he estudiado. Imagínense con la convicción que predicó Pedro en Hechos capítulo 2. Él le dijo a los judíos, ustedes fueron los asesinos del Mesías. Lo dice, ¿no? Hechos capítulo 2, capítulo 3 y en varios de los sermones. Mire, piensen usted, hermano Manuel, y todos los que están ahí, que 50 días antes del día de Pentecostés, cuando Pedro le predica a los judíos, en el templo de Jerusalén, no dentro del templo, porque no eran sacerdotes, no podían entrar, pero en el patio más interior, que eran miles de personas, delante de los mismos fariseos, de los mismos saduceos, de los mismos sacerdotes que habían llevado a la cruz a Cristo y de los cuales Pedro se había escondido, 50 días después, Pedro les dice, ustedes mataron al Señor Jesucristo, el Mesías prometido de toda la Escritura. Dígame si eso no es presionar, en el buen sentido de la palabra, ¿o no? Hoy día lo acusarían de manipular, incluso como de jugar con las emociones, pero ahí es esta maravillosa obra muy parecida al misterio de las Escrituras. Se recuerda que estudiamos el año pasado por un lado, el Espíritu Santo inspiró, ¿cierto?, para escribir la Biblia, tanto como Dios sopló las Escrituras, como también manejó a los autores divinos. Pero ¿quiénes escribieron las Escrituras? Fueron los hombres, con su intelecto, con su entendimiento, con su vocabulario limitado, más erudito, con sus intenciones. Y ese es un misterio donde Dios le permite al hombre pecador, pero arrepentido, colaborar con la Escritura. Lo vimos en el ejemplo de María, la madre de Jesús, ¿cierto?
El Espíritu Santo hace este milagro de la concepción en el vientre de María, que es una mujer como todas las que tenemos acá. En el sentido biológico me refiero. Pero de manera milagrosa, el vientre de María, es decir, su placenta, su útero, lo que ella consumía, como lo vimos, ¿verdad?, hace poco, o lo estamos viendo con el cuerpo de Daniela o de Heder. Dios utiliza el Espíritu Santo obrando por un lado, por otro lado, la humanidad de María para el milagro de la concepción. Entonces, de la misma manera, hermano Manuel y hermanos y hermanas que están escuchando, debemos predicar el Evangelio con denuedo. Ahora, esto no significa presionar una respuesta, que es lo que usted está diciendo. Vamos a ver qué significa. Principalmente, la respuesta significa decirle a nuestro interlocutor, a nuestro oyente, que él debe responder al llamado del Evangelio. ¿Ya? Y esto no significa que usted le diga, dígamelo ahora. Ahora, cuando el evangelista está en comunión con el Señor, ha estado orando antes de salir y está con el Espíritu Santo en comunión, ¿verdad? El Espíritu Santo le está utilizando, créame, y yo sé que usted lo ha experimentado, hermano Manuel, y tantos otros hermanos de acá de la clase, que el Espíritu Santo de alguna manera le va guiando a soltar o a presionar, a qué preguntar y cómo preguntar. Y eso solamente se logra cuando el evangelista está en comunión con el Señor. ¿Ya? Hay veces, hay momentos en que usted sabe que debe preguntar porque usted ve a su interlocutor que está siendo tocado por el Espíritu Santo. Usted lo ve interesado, lo ve convencido, incluso lo puede ver hasta contrito, ¿verdad? Casi emocionado. Pero hay otras veces que usted ve que la persona lo está mirando de reojo, que no lo escucha y que le está respondiendo por cortesía. Obviamente ahí es insensato exigirle una respuesta en el momento, ¿verdad? Pero usted aún así debe decirle, amigo, amiga, tarde o temprano tú debes darle una respuesta a Dios. Sí creo o no creo, que finalmente el no creo es rechazarlo. Espero eso ayudarle un poco, hermano Manuel. Vi una mano levantada de Miguel. ¿Era así o no? Sí, correcto. Hola, Tengo Miguel. una pregunta. Si bien, como usted comenta, el Evangelio aparece desde el nacimiento de Jesucristo, que se nos entregan las nuevas, ¿cierto? Estas nuevas noticias. Sí. Y de ahí en adelante, ¿cierto? Comienza todo este proceso y se empieza después con la ida de Jesús, ¿cierto?, hacia los cielos. Se comienza a evangelizar a la gente. Entonces la pregunta, ¿qué pasó antes de ese periodo? ¿Por qué nace el Evangelio en ese periodo y no fue antes? ¿Qué pasó con todos aquellos que a lo mejor no escucharon esas noticias? ¿Qué va a suceder? No sé si me explico más o menos lo que quiero decirle. Esa es más que nada la pregunta. Bien, Miguel. Si entiendo bien la pregunta, bueno, es buena, es una muy buena pregunta, ¿ya? Y yo creo que si es lo mismo, es lo que surgió el semestre pasado. ¿Se recuerdan que también se preguntó respecto a qué es lo que sucedió antes, ¿ya? Bueno, la respuesta no es tan corta, Miguel, ¿ya? No es tan breve, pero ¿cómo poder hacerlo más sencillo? En la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿ya? Si quiero entender a dónde va tu pregunta, Pablo nos dice que Dios se ha revelado a los hombres desde el principio, ¿ya? Es decir, Dios se ha mostrado a la humanidad desde el primer hombre y la primera mujer, y de ahí todos sus descendientes.
Y Dios se ha mostrado ciertas características de él por medio de la creación, ¿ya? Salmo 19 nos dice que que los cielos cuentan la gloria de Dios. La constitución del ser humano, cómo estamos constituidos, el orden de las cosas, todo eso nos habla de Dios, nos habla de un creador. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que los hombres conocieron a Dios, ¿ya? Después tú lo puedes leer con más calma. Lo que es manifiesto de Dios, los hombres lo conocieron en todas las culturas, en todos los momentos históricos, ¿ya? Fuesen judíos o no fuesen judíos, fuesen de Israel o no fuesen de Israel, en Europa, en América, en todo contexto cultural e histórico, Dios se reveló atributos de él por medio de la creación, ¿ya? Y obviamente a aquellos que no eran judíos, Dios les reveló estos atributos. Y obviamente a los judíos Dios se les reveló por medio de la palabra, de los profetas, de los ángeles. Y las personas antes de Cristo estaban llamadas a creer obviamente en Dios. Habían algunos que tenían este concepto del Mesías, ¿verdad? Si estamos hablando desde los tiempos de Adán, de Eva, después de Noé, de Abraham, Jacob, etc. Ellos fueron llamados a creer en este Mesías, a creer en Dios de alguna manera. Ahora, obviamente Dios tuvo un proceso de poder revelarse y de manifestarse tanto a los judíos como a los gentiles. Pero finalmente es en la persona de Cristo donde Dios se revela de manera plena, como lo estudiamos el semestre pasado, porque en Cristo Dios revela otros atributos que no conocemos de Él por medio de la creación. Por ejemplo, que Él es un Dios santo, nos habla del pecado, etc. ¿Ya? Entonces, todos, en todo contexto, han sido llamados a creer en la revelación de Dios. Ahora, ¿cómo Dios efectuó la salvación? Los detalles y todo eso, yo espero a lo mejor poder dedicarle un poquito más de tiempo en las clases que vienen. Ya, Miguel, pensando en tu respuesta o en tu pregunta, voy a tratar de ver cómo introduzco ahí esa respuesta con más detención. Espero haberte ayudado un poquito con eso. Si quieres, a lo mejor yo te puedo enviar, o el hermano Manuel te puede enviar los apuntes que tuvimos del semestre pasado, donde también se explica un poco eso de cómo la gente o Dios reveló su conocimiento a todas las personas, a todas las criaturas, cómo reveló ciertas características de él y finalmente cómo llegamos a la revelación en Cristo. No sé si te ayude algo, Miguel, pero sí, es lo que puedo, es lo que puedo decir ahora, ¿ya? Y si encuentro algún material más específico, te lo puedo enviar. Muchas gracias. De nada. Ya pues, ya para ir terminando, en sus apuntes tienen la introducción que es desde la página 14, la página 15, la 16 y la 17, ¿ya? Rápidamente yo voy a mostrarles acá en nuestros apuntes, voy a compartir, no lo voy a explicar todo porque ya estamos un poco fuera de tiempo, pero para que ustedes lo lean, obviamente, lo lean con más tiempo en su casita, y yo creo que como lo explica acá el autor y nuestros apuntes ya es como suficiente. ¿Puede ver al frente ahí o no? Los fundamentos del Evangelio. ¿Se ve el texto? Ya. Bien. Dice aquí, el Evangelio no es la noticia de que estamos bien. Que muchas veces nosotros a lo mejor entendimos eso con el Evangelio. No es la noticia de que Dios es amor. ¿Usted recuerda esa calcomanía o ese autoadhesivo en el auto, verdad? Dios sonríe, Dios te ama. ¿Lo recuerda, no? Que está en todas partes. Ahora ya uno no lo ve en ningún auto. Pero ahí, obviamente, los que conocen la Escritura saben que hay muchos pasajes donde nos dice claramente que Dios está en oposición al pecador, ¿cierto? No sé si usted ha leído los proverbios que dice 6 cosas aborrece Jehová, 7 cosas aborrece Dios, al homicida, las manos derramadoras de sangre inocente, al mentiroso, etcétera, ¿ya? Así que Dios obviamente
El Evangelio no es la noticia de que Dios es amor solamente, ¿ya? Y eso lo voy a explicar después con más calma para no distraerme ahora. No es la noticia de que Jesús quiere ser nuestro amigo. No es la noticia de que Él tiene un plan, un propósito maravilloso para nuestra vida, como muchos libros de autoayuda cristianos o pseudo cristianos, ¿verdad? Dios tiene la mejor vida para ti ahora. Bueno, y si usted le lleva uno de esos libros a los cristianos que están muriendo en Etiopía, nos suena como que Dios tiene un plan maravilloso para ti ahora, ¿cierto? Esos que están sacrificando, martirizando y quemando vivos en algunos países islámicos. El Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo murió en la cruz como un sustituto por los pecadores, que resucitó, abriendo un camino para que usted y yo pudiésemos ser reconciliados con Dios. El Evangelio es la noticia de que el juez se convertirá en el Padre si nos arrepentimos y creemos. Esto es maravilloso, porque Dios nos dice, su palabra dice que el Creador, que Jehová Dios es el juez y traerá todas nuestras obras a juicio. Pero, que es el Evangelio, que si usted se arrepiente y cree en Jesucristo, ese juez se convierte en nuestro Padre amoroso. Y aquí están los 4 conceptos que ya vimos: Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Y estas son preguntas que debemos hacernos cuando predicamos el Evangelio o lo conversamos. ¿He explicado que Dios es nuestro creador santo y soberano? ¿Le he dicho eso a la persona que me está escuchando? ¿He dejado claro que los humanos somos una mezcla extraña? No sé si esa es la mejor frase, pero es como está traducido al español, ¿ya? Somos una extraña mezcla, hechos maravillosamente a la imagen de Dios, aunque horriblemente caídos, separados y pecadores. ¿Se recuerda, hermanos, de la iglesia que este año, ¿no? Alcancé a predicar la parábola de la moneda perdida? ¿Se acuerdan, no? Lucas 15. ¿Y qué es lo que nos dice la figura de la moneda? Que por un lado una moneda es valiosa, tiene un valor. El ser humano, aún caído y pecador, tiene un valor intrínseco. ¿Por qué? Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero al mismo tiempo, como esa monedita, valiosa para Dios, estamos perdidos como esa moneda. He explicado quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Hemos explicado que Jesús es el Dios hombre que actúa como mediador de manera única y exclusiva. Es decir, la iglesia no es la mediadora. La iglesia no es un agente de salvación. Tampoco lo es un sacerdote, ni un pastor, ni una ordenanza, ni un sacramento. Yo he explicado claramente que Jesús y solo Jesús es el mediador único y exclusivo entre Dios y el hombre. Una buena pregunta cuando llevamos el Evangelio. Lo expliqué. Y finalmente, como preguntaba mi hermano Manuel, aunque haya compartido todo esto, ¿he dicho claramente que la persona debe responder al Evangelio? ¿Le he dicho eso? ¿Le he dicho que debe creer este mensaje? ¿Que debe apartarse, obviamente, de la vida que llevaba de egoísmo y de pecado? Que es lo que significa arrepentimiento, volver atrás. Así que esas son preguntas que yo les llamo a meditar. Si tiene alguna duda durante la semana, yo espero que usted dedique minutos al día para leer esto, para reflexionar, tome apuntes, haga resúmenes, lea Romanos capítulos 1 al 4, para que la próxima semana ya entremos de lleno a la semana o al tema número 1. A veces, dice hermanos, es tentador presentar algunos de los beneficios reales del Evangelio como si fuesen el Evangelio mismo. Y estos beneficios tienden a ser las cosas que los que no son cristianos naturalmente quieren. ¿Qué es lo que sucede? Y a mí también me ha pasado, hermanos, en muchas oportunidades. No crea que a usted le sucede porque es nuevo o nueva, no. A todos nos ha pasado en algún momento con diferentes oyentes que presentamos el Evangelio o presentamos los frutos del Evangelio como el Evangelio mismo. Es decir, presentamos el gozo, la alegría, la felicidad, la satisfacción como el fin último del Evangelio.
Y eso no es así. Yo le pregunto a la persona, tú, por ejemplo, viene a mí un matrimonio que me ha pasado muchas veces, matrimonios no creyentes en crisis, ¿ya? Que no son de la iglesia y han llegado y han conversado conmigo. Y yo puedo tener la tentación de decirles, mira, para que Dios arregle tu matrimonio, entonces crean en Cristo como Señor y Salvador. Hay una línea delgada, ¿cierto? Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es para que tú arregles tu matrimonio. O yo puedo decirle, mira, para que tú tengas trabajo, porque estás cesante, para que tengas trabajo, cree en Cristo. Pero eso no es el Evangelio. Dios eventualmente puede restaurar tu matrimonio. Eventualmente puedes tener una nueva familia espiritual como tu iglesia, que te va a amar, te va a querer, te va a acoger, etc. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es que tú eres pecador, que yo soy pecador, que no tengo esperanza de salvación eterna, que Dios, para solucionar este problema de condenación que yo tenía por mi pecado, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema tuyo no es la falta de trabajo ni la crisis matrimonial. El problema tuyo es que si no crees en Cristo, vas a estar separado por la eternidad del Creador y de Dios mismo. Ahora, como última instancia, cuando tú crees en Cristo, entonces puedes tener gozo, paz, felicidad, satisfacción, amor, etc. ¿Entienden? Ahora eso lo vamos a ir viendo con un poquito más de detalle. Bien, rebosamiento del Evangelio. Cuando una iglesia sana, cuando una iglesia es sana y sus miembros conocen y aman el Evangelio por encima de todo lo demás, que yo espero que la Iglesia Bautista de Conchalí pueda rebosar de esto, ¿ya? Cuando una iglesia es sana y sus miembros conocen y aman al Evangelio por encima de todo lo demás, por encima de la música, por encima del compañerismo incluso, cuando amamos el Evangelio, cada vez más que vamos a querer compartirlo con quienes nos rodean. Y yo creo que eso es lo que sucede con muchos de mis hermanos evangelistas. Yo me pregunto, y yo aquí veo varios de ustedes, ¿qué es lo que hace que en un mes de julio, de junio, con frío, con lluvia, 10 hermanos, 10 hermanas quieran ir a Lucas Sierra, a la posta del 24 horas, a proclamar el Evangelio? Porque yo sé que regalan galletas, ¿verdad? Todos hemos estado ahí compartiendo las galletitas y regalando el té, pero yo sé que ustedes van a Lucas Sierra por algo más, ¿o no? Porque ustedes conocen el Evangelio y lo aman de tal manera y están tan convencidos que quieren compartirlo con los otros. Yo he visto a mi hermana Alicia, que la tengo aquí en el teléfono, yo la he visto en el Lucas Sierra, no en invierno porque no es conveniente, pero le he visto yo a mi hermana Patricia Jiménez también. ¿Cierto, hermana Patricia? Que ella obviamente es más tímida y más introvertida, pero yo le he visto traspasar ese límite de su personalidad y sentarse al lado de otra señora y decirle que Dios le ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que si en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Mire lo que dijo este pastor, George Truett, pastor de la primera iglesia bautista de Dallas hace un par de años. Mire lo que dice. La acusación suprema, es decir, la máxima acusación que puedes presentar contra una iglesia evangélica cristiana es que esa iglesia carece de pasión y compasión por las almas humanas. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? Yo no sé si me arriesgaría, pero yo podría decir que tiene las características de una iglesia como la que estaba Sardis, si mal no recuerdo, en Apocalipsis, las iglesias de Asia Menor, que tienes nombre de que vives, pero estás
¿Se recuerda lo que le dijo Cristo a esa iglesia? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. La máxima acusación contra una iglesia es que esa iglesia carece de pasión y compasión por las almas humanas. Y esto debemos tomarlo muy en serio. Una iglesia que no tiene pasión ni compasión por las almas humanas es una iglesia que, si no está muerta, está agonizando. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de Cristo, según Mateo capítulo 9, ¿qué es lo que hace el corazón de Cristo? Late por las multitudes desamparadas y sin pastor. Si la iglesia no tiene el corazón de Cristo, es la máxima acusación. Así que yo estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Hoy en día, dice los miembros, para terminar ya, hoy en día, los miembros de nuestras iglesias pasan mucho más tiempo con no cristianos en sus hogares, oficinas y vecindarios. Y esto no es como acusación, ¿ya? Sino que es la realidad. Por ejemplo, mi hermano Rodrigo, en su trabajo, pasa todo el día con no cristianos que con cristianos. O mi hermana Raquel, cuando trabaja, o Vanessa, o cualquiera de ustedes. O los universitarios, ¿cierto? Como Carlos, como Fabián, y otros también, estudiantes, pasamos más tiempo con no cristianos en comparación con el que pasan o pasamos con otros cristianos que ven los domingos. Los días domingos estamos apenas 2 horas con ellos. La evangelización no es algo que hacemos principalmente cuando invitamos a alguien a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una noticia tremenda de salvación en Cristo. No la cambiemos por otra cosa. Compartamos esas buenas noticias el día de hoy. Una iglesia sana conoce el Evangelio y una iglesia sana comparte el Evangelio. Si usted tiene un PDF, marque eso con amarillo en su PDF, ¿ya? Y si lo tiene en papel, márquelo con destacador. O si no, lo marcas con estas cositas, ¿verdad? ¿Le gustan esos colores? Mire qué bonito. ¿Ah? Así no se lo olvidan. Póngale esas cosas ahí a su Biblia. Ya si no la quiere rayar, póngale autoadhesivo y marque esas verdades. Así que esta sería la introducción, pues. Espero que sea justificación suficiente para seguir adelante y la próxima semana ya nos toca el tema número 1, que dice, ¿qué es el Evangelio? ¿Ya? Vamos a responder la pregunta para ayudarle porque no quise poner a ninguno en complicaciones, ¿ya? No quise decir a ninguno, defíname el Evangelio en 3 minutos. ¿Ya? Fui magnánimo el día de hoy. Pero la próxima semana vamos a tratar de entender bíblicamente. Recuerde que todo esto de la perspectiva bíblica, y si usted miró sus apuntes, todos son preguntas y respuestas. Así que vamos a tener tiempo desde la próxima semana para hacer grupos de Zoom, porque hay preguntas que hay que discutirlas, hay que responderlas ahí en grupo, y después ya las podemos responder de manera. Así que la próxima semana va a haber más participación que la de hoy día, porque ya esto era la introducción. Me alegro mucho de verlos, ya, de verdad que estoy muy contento de verlo a ustedes nuevamente en un nuevo curso. Me alegro de ver a la familia Navarrete en pleno ahí, hermano Rodrigo, de verdad que me puse muy contento cuando me dijiste que querían estudiar los 4. Y más encima, como decimos los chilenos, esa frase más encima, que los mexicanos se ríen cuando la decimos, más encima, a su familia extendida, ¿verdad? Yolanda, Jaime, la mamá, no sé si se pudo conectar, la hermana Isabel, le mando saludos, así que gracias Rodrigo, también me alegro de tener a Miguel de visita también ahí como alumno. Miguel, espero algún día podamos conocernos un poquito más, invitado a mi hermano Manuel, Sebastián también, quien no veo su video, pero espero que haya estado escuchando ahí Sebastián, Ariel, ahí veo a Sebastián, ¿ya? Bienvenido Sebastián. Ariel con Ginny, también me alegro Ariel que te haya animado a estudiar. Ahí está Sebastián, bastante joven Sebastián, bastante joven ahí.
Yo no soy tan joven, yo ya pasé por esa etapa, pero me alegro de ver a gente joven con nosotros. Ariel con Ginny también, qué bueno verlos con nosotros. Electra, la hermana Electra, la tía de Pablo, sigue ahí con Pablo, ¿no? En su casita, y con Jimena. Sí, parece que sí. Bien, así que me alegro de haberlos visto a todos y obviamente a los hermanos habituales. Ahí veo a Cecilia, que no estuvo el semestre pasado. Me alegro también de verla ya. Ahí está Jaime, ahí veo a Jaime, muy parecido a Rodrigo, ¿eh? No hay ninguna duda que son hermanos. Bien, pues, entonces yo les animo a seguir perseverando, lean sus apuntes, ya cualquier duda también puede hacérmela por WhatsApp o por el grupo de Facebook. Aquí por lo menos mi hermano en Facebook no tiene ninguna pregunta y ya la próxima semana ya se pone esto un poquito más profundo, el Evangelio, qué es el Evangelio, qué es lo que no es el Evangelio, y después ya vamos a entrar a estudiar de Dios. Ahí vamos a tener casi 2 horas para también estudiar un poquito de teología propia. ¿Quién es Dios? ¿Es santo? ¿Es justo? Vamos ahí a hablar un poco de los tabús respecto a Dios cuando la Biblia nos habla de la ira de Dios, aunque como iglesia hemos enseñado de eso, pero ¿qué significa esto que nunca nos dijeron, verdad? Dios tiene ira, Dios aborrece, y eso nos da un poquito de temor, pero vamos a ver lo que la Escritura dice. Pero también el otro extremo caricaturizado de que Dios es amor, y vamos a descubrir qué significa que Dios es amor, que es gracia. Después vamos a hablar de Jesucristo. ¿Quién es realmente Jesucristo? La persona de Cristo, ¿ya? Su divinidad, su humanidad y cómo Él viene a hacer la reconciliación, y etcétera.